Muy buenos días, queridos amigos del CENAPI. Como siempre es grato encontrarnos en este nuestro CENAPI académico. Como cada lunes exponemos un tema dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos. El día de hoy hemos preparado algo bastante especial. Ustedes han visto a lo largo de estas semanas que se han desarrollado las temáticas de propiedad intelectual, pero es parte del CENAPI también, o son parte del CENAPI, otras actividades de orden legal que sustentan la naturaleza misma de nuestra entidad como institución desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. En esta ocasión les vamos a compartir parte de esos otros servicios de orden legal que se brindan a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del CENAPI. Nuestros abogados les van a comentar cuáles son los procedimientos esenciales del sistema de administración de bienes y servicios y los procedimientos de contratación que suelen desarrollarse en nuestra entidad. Espero que este tema también sea de su interés y pueda ayudarles cuando se constituyan en parte de proveedores probablemente. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Víctor Hugo Lora y la doctora Ángela Soruco para que compartan con ustedes estos procedimientos administrativos. Buen día, amigos del CENAPI. Mi nombre es Víctor Hugo Lora Calvimontes, soy abogado administrativo dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. En esta ocasión y continuando con lo que son las capacitaciones vía electrónica, en lo que es el CENAPI académico, les hablaré del sistema de administración de bienes y servicios, específicamente de las modalidades de contratación que lleva a cabo el CENAPI. Sin más preámbulo, los dejo con la presentación. Es imperativo hablar de la norma de la cual nace este sistema. La norma de la cual nace este sistema es la Ley 1178. ¿Qué es la Ley 1178? La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, como su nombre lo dice, es una norma que se encarga de detallar el modelo de administración del Estado y su finalidad es una administración eficaz y eficiente de los recursos del Estado. Esta norma se divide en tres grandes pilares que son el pilar para programar y organizar, el pilar para ejecutar operaciones y el pilar para controlar. Dentro de estos tres pilares se encuentran los 8 sistemas de administración de los bienes del Estado, ¿no? Y dentro del segundo pilar, que es el de ejecutar operaciones, se encuentra específicamente lo que es el sistema de administración de bienes y servicios. ¿Qué es el sistema de administración de bienes y servicios? El sistema de administración de bienes y servicios no es más que un conjunto de normas de carácter técnico, jurídico y administrativo que se encarga de regular la contratación de bienes y servicios, su manejo y su disposición de los mismos, estos en sí relacionados con los otros sistemas que les había mencionado de la Ley 1178. Para el sistema de adquisición tenemos que una norma base o una norma macro, si quieren llamarlo, que es el Decreto Supremo 181. El Decreto Supremo 181 es una norma del 2009 que son las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. En esta norma establece 6 modalidades de contratación según su cuantía. Están entre ellas la contratación menor, la de apoyo nacional y a la producción y al empleo, la contratación por licitación pública, la contratación por excepción, la contratación por desastres y emergencias y la contratación directa de bienes y servicios. En esta ocasión, para la presente capacitación, le hablaremos de 2 modalidades de contrataciones que lleva a cabo el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Una de ellas es la contratación menor o la modalidad de contratación menor. Como les había dicho anteriormente, la norma base es el Decreto Supremo 181 y reglamenta este tipo de contrataciones dentro de lo que son sus artículos 52 al 54.
estableciendo, como lo dije anteriormente, que las modalidades son, dependiendo las cuantías, la contratación menor son para contrataciones, como su nombre lo indica, de menor cuantía o de menor monto. Es así que las contrataciones menores se darán para contrataciones con montos iguales o menores a 50.000 bolivianos. Para que se dé este tipo de contrataciones se deben cumplir con algunas condiciones que están establecidas en su artículo 54 del Decreto Supremo 181. Condiciones como que no debe contar con cotizaciones ni propuestas, no estarán sujetas a plazos, que deben reunir condiciones de calidad para cumplir efectivamente los fines para los cuales son requeridos, deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de mejores precios del mercado y para mí la mejor o la condición más importante, que deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas por la naturaleza de la contratación, ¿no? Cuando hablamos del reglamento específico de administración de bienes y servicios, los RESABs, nos referimos a normas internas que tienen todas las entidades públicas. Estas normas internas RESABs son normas que van dentro del marco de la Constitución Política del Estado, la 1178, el Decreto Supremo 181, y están compatibilizadas todas ellas a través de un órgano rector. El órgano rector en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que, eh, que convalida y homologa, que a su vez este, compatibiliza estas normas específicas, ¿no? Para el proceso de contratación menores de esta norma específica que es solamente de aplicación dentro de lo que es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, establece que para la contratación o la modalidad de contratación menor, el responsable de este proceso de contratación es el RPA. El RPA son las siglas del responsable del proceso de contratación de apoyo nacional y a la producción y el empleo. Además, nuestro RESAPS, como norma específica, establece funciones para el RPA dentro de las contrataciones menores del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, tales como si la contratación es mayor a 20.000 bolivianos, la misma debe estar inscrita en el PAC. El PAC es el Programa Anual de Contrataciones que lo realiza el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual dentro del inicio de cada gestión. Además, el RPA debe cumplir funciones de verificar que la contratación esté inscrita en el POA, debe verificar la certificación presupuestaria, debe autorizar el inicio del proceso de contratación, debe designar a un responsable de ejecutar la contratación y debe adjudicar la contratación. Bueno, otra de las modalidades de contratación, las cuales ejecuta el SENAPI según sus RESAPs, es la contratación o la modalidad de contratación directa. Esta modalidad de contratación directa, según lo que establece nuestro RESAPs, que ya dijimos que anteriormente está compatibilizado con lo que es el Decreto Supremo 181, normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, la Ley 1178, que es la Ley de Administración y Control Gubernamental, la Constitución Política. Esta compatibilización la realizó el Ministerio de Economía y Finanzas como órgano rector, ¿no? En ese entendido, nuestro RESAPS, compatibilizado con las normas anteriormente descritas, establece que no hay un monto límite o cuantía para esta modalidad de contratación. La contratación directa, al no tener cuantía, dependerá quién se haga responsable de la misma. Es decir, puede ser tanto el RPA, que es el responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, o el RPC, que es el responsable del proceso de contratación de licitación pública. Esto dependiendo de cuánto o cuán grande sea la cuantía, ¿no? El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, a través de sus RESAPs,
también establece las causales para que se dé esta modalidad de contratación directa, estableciendo que como causales deben ser para bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado, es decir, la gasolina, el diésel, el gas licuado y otros. Para servicios públicos, energía eléctrica, aguas y otros de naturaleza análoga. Para medios de comunicación ya puede ser televisión, radio o escrita, ¿no? También se da para suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica, pueden ser diarios, revistas y publicaciones especializadas. Una de las más comunes para que se dé esta modalidad de contratación directa es para el arrendamiento de bienes para el funcionamiento de oficinas de entidades públicas. Esto se da cuando una entidad pública no cuenta con un bien inmueble propio o sea de extrema necesidad contar con el arrendamiento para el funcionamiento de esa entidad pública. Esto tiene que ser previamente certificado antes de darse este proceso de contratación. ¿Quién certifica que no se cuenta con un bien inmueble a cargo o a nombre de la entidad pública y cómo debería ser el bien inmueble? Es el SENAPE. El SENAPE es el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado. Otras de las causales para que se dé esta modalidad de contratación directa son la adquisición de pasajes aéreos para rutas nacionales y la adquisición de repuestos para cumplir con la garantía de algunos bienes adquiridos anteriormente. Bueno, en sí, estas son algunas de las modalidades de contratación, las cuales están a cargo del SENAPI, ¿no? Las demás modalidades de contratación serán expuestas posteriormente dentro de todo el rol o el cronograma de capacitación electrónica que está dictando el SENAPI a través de su plataforma de SENAPI Académico. Si tienen alguna duda o comentario, ruego por favor que lo plasmen dentro de los comentarios del video. Gracias. Muy buenos días, bienvenidos a SENAPI Académico. Mi nombre es Ángela Daniela Soruco Alfaro, especialista en procesos jurídicos administrativos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Continuando con el tema modalidades de contratación del Sistema de Administración Bienes y Servicios enmarcados en el Decreto Supremo 181, el día de hoy les explicaré lo que son las modalidades de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, licitación pública y por excepción. Así también explicaré lo que es la resolución administrativa de impugnación. Con la ayuda de diapositivas empezaré explicando lo que es la modalidad de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo. De acuerdo al artículo 55 del Decreto Supremo 181, la define como la contratación de bienes y servicios que permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes apoyando a la producción y empleo a nivel nacional. Esta modalidad de contratación, de acuerdo a su cuantía, es para montos de precio referencial mayores a 50.000 hasta 1.000.000 de bolivianos. La contratación se realizará a través de modalidad amplia. Al ser una convocatoria que se publica en el SICOES, el plazo para presentar las propuestas es para montos mayores a 50.000 bolivianos hasta 200.000, mínimo 4 días. Para montos mayores a 200.000 bolivianos hasta 1.000.000 es mínimo de 8 días. Los plazos para las demás actividades del proceso de contratación serán establecidos por la entidad en un cronograma de plazos de acuerdo a las características y naturaleza de la contratación que formarán parte del DBC. El responsable de la contratación es el RPA, que es el responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo. Este será designado mediante resolución ministerial por la MAE. En el caso de SENAPI, al ser una entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el RPA es designado mediante resolución ministerial por el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Entre sus funciones del RPA tiene la de autorizar el inicio del proceso de contratación. El proceso de contratación es reglamentado por cada entidad a través de sus RESAPs. El RESAP, que es el reglamento específico del Sistema de Administración Bienes y Servicios. En el caso de SENAPI, aplica el RESAP
aprobado mediante Resolución Ministerial 280-2013 del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El proceso de contratación por cotizaciones o propuestas, de acuerdo al artículo 58 del Decreto Supremo 181, considera las siguientes actividades. Actividades previas a la publicación, elaboración de especificaciones técnicas o términos de referencia, solicitud de contratación, elaboración del DBC, autorización del inicio de proceso, entre otras. Inicio de proceso con la publicación de la convocatoria, actividades administrativas opcional, previa a la presentación de propuestas, consultas escritas, inspección previa, reunión informativa de aclaración, entre otras. Apertura pública y lectura de precios ofertados, evaluación en acto continuo de cotizaciones o propuestas presentadas y elaboración de informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. Convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas cuando se requiera la aclaración de una o más propuestas. Elaboración de la resolución de adjudicación o declaratoria desierta cuando corresponda. Notificación, suscripción de contrato y la recepción. Para que se entienda mejor el proceso de contratación AMPE, previo inicio del proceso se debe cumplir con actividades previas. La unidad solicitante deberá realizar la solicitud de autorización a la RPA adjuntando las especificaciones técnicas o términos de referencia. El mismo, previa autorización, deberá verificar si se encuentra inscrito en el PAC. Deberá remitir al área de POA y presupuesto para la emisión de certificación presupuestaria y POA y al área administrativa para elaboración del DBC. Autoriza el inicio del proceso de contratación para la publicación del DBC y convocatoria en el SICOES. Es importante saber que el DBC publicado en el SICOES es el documento oficial que rige el proceso de contratación. Dentro del cronograma de actividades es opcional fijar el plazo para la inspección previa, consultas escritas, reunión de aclaración si es necesario. Una vez publicada la convocatoria, hasta el plazo señalado, se recepcionarán las propuestas y en acto público se realiza la apertura de los sobres con las propuestas, dando lectura a los precios ofertados. Posteriormente, en sesión reservada, la comisión de calificación, que es designada por el RPA, realiza la evaluación de las propuestas y el informe debe contener nómina de proponentes, cuadro comparativo de evaluación técnica y económica y deberá recomendar la adjudicación o declaratoria desierta al RPA, quien deberá emitir la resolución de adjudicación o declaratoria desierta de acuerdo a la recomendación de la comisión de calificación. Se aclara que la adjudicación o declaratoria desierta se la realiza mediante resolución expresa cuando el monto de contratación es mayor a 200.000 bolivianos. Cuando el monto es menor, el documento de adjudicación o declaratoria desierta será determinado por la entidad. Haciendo un paréntesis, las resoluciones emitidas de adjudicación o declaratoria desierta podrán ser objeto de impugnación. Su procedimiento será explicado más adelante. Una vez notificada la adjudicación, el adjudicado deberá presentar dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades la documentación requerida en el DBC para la formalización de la contratación. Presentados los documentos por el adjudicado, podrá formalizarse la contratación con la orden de compra o orden de servicio o con la suscripción de contrato previa verificación de la documentación por el área administrativa y revisión de documentos legales por el área jurídica. De acuerdo a nuestro RESAP aplicado por nuestra entidad, la orden de compra es firmada por el RPA y el contrato es firmado por el director general ejecutivo. Los documentos elaborados por el área jurídica. El área jurídica participa también en el proceso de contratación como apoyo. Realiza informes legales tales como informes de revisión de documentos legales de propuestas a requerimiento, informes de revisión de documentos legales para suscripción de contrato. Además, a requerimiento, elabora el informe legal para la cancelación, suspensión o anulación de un proceso de contratación. Emite también las resoluciones administrativas
cuando el monto del contrato es mayor a 200.000 bolivianos. Proyecta la resolución administrativa para adjudicación de propuestas, proyecta la resolución administrativa de declaratoria desierta. Además, al requerimiento, proyecta la resolución administrativa para la cancelación, suspensión o anulación de un proceso de contratación. Cumplido con los documentos por el adjudicado, elabora el contrato de acuerdo a modelo aprobado por el órgano rector. La modalidad de licitación pública se encuentra enmarcados entre los artículos 59 a 62 del Decreto Supremo 181 de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Define a esta modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la participación de un número indeterminado de proponentes. La cuantía para utilizar la modalidad de licitación pública es para montos mayores a 1 millón. Los plazos para presentación de propuestas son mayor a 1 millón de bolivianos hasta 70 millones de bolivianos, mínimo 15 días. Es aplicable para las convocatorias públicas nacionales. Y para los montos mayores a 70 millones en adelante, las propuestas serán presentadas en un plazo mínimo de 20 días. Se aplica para convocatorias públicas internacionales. El responsable de la contratación de licitación pública es el RPC, que es designado mediante resolución por la MAE. El RPC es el que autoriza el inicio del proceso de contratación, aprueba el DBC mediante resolución expresa. El proceso de contratación es reglamentado por cada entidad mediante el RESAP aprobado. En el caso de CENAPI, aplica el aprobado por la Resolución Ministerial 280 de 2013. El proceso de contratación para licitación pública se encuentra establecido en el artículo 62 del Decreto Supremo 181. Tales son las actividades previas a la publicación, elaboración de especificaciones técnicas o términos de referencia, solicitud de contratación, elaboración del DBC, autorización de inicio del proceso de contratación, entre otras. Inicio del proceso con la publicación de la convocatoria, actividades administrativas previas a la presentación de propuestas, consultas escritas, reunión de aclaración, inspección previa cuando corresponda, aprobación del DBC con las enmiendas si existieran, notificación, apertura pública y lectura de precios ofertados, evaluación en acto continuo de propuestas y elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta, convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas cuando se requiera la aclaración de una o más propuestas, elaboración de la resolución de adjudicación o declaratoria desierta que deberá contener mínimamente la nómina de los participantes y precios ofertados, los resultados de la calificación, causales de rechazo y o descalificación si existieron. Notificación, concertación de mejores condiciones técnicas cuando corresponda, la suscripción de contrato y la recepción. Las contrataciones por excepción se encuentran establecidas en el artículo 63 al 66 del Decreto Supremo 181. Permite la contratación de bienes y servicios única y exclusivamente por las causales de excepción señaladas en el artículo 65 de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. El responsable de la contratación por excepción es la MAE, quien autoriza mediante resolución con lineamientos de cómo llevar adelante la contratación, previo informe técnico emitido por la unidad solicitante y el informe legal por el área legal. Una vez formalizado el contrato, presenta la información de la contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo a los plazos establecidos en su reglamentación. Asimismo, registra la contratación en el SICOES cuando el monto es mayor a 20.000 bolivianos. Esas son las modalidades de contratación. Ahora les explicaré un poco lo que es la resolución administrativa de impugnación. Se encuentra descrito en el artículo 90 al 104 del Decreto Supremo 181. El recurso de impugnación es el acto de reclamo formal que efectúa un potencial proponente o proponente
que considera que afecten, lesionen o pueden causar perjuicio a sus legítimos intereses. El recurso administrativo se aplica para la emisión de las resoluciones que aprueba el DBC en el caso de licitaciones públicas, para las resoluciones de adjudicación o declaratoria desierta en caso de licitación pública y modalidad AMPE cuando es mayor a 200.000 bolivianos. El recurso no procede contra actos de carácter preparatorio, mero trámite, informes, dictámenes o inspecciones ni contra otro acto. Los trámites del recurso son: el proponente o potencial proponente que se vea afectado deberá presentar el recurso al RPC o RPA en el plazo de 3 días hábiles desde la publicación de la resolución impugnable en el SICOES. El RPC o RPA deberá remitir el recurso a la MAE, quien en 2 días hábiles con todos los recursos antecedentes del proceso. La MAE comunicará al interesado proponente en el plazo de 2 días hábiles para que presenten sus argumentos, consideraciones u observaciones justificados y fundamentados. La MAE emitirá en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción del recurso la resolución del recurso. Una vez emitida esta resolución, notificará al recurrente y comunicación a los interesados o proponentes en el plazo de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de la resolución. Los plazos son máximos y se computarán a partir del día hábil siguiente, hasta el vencimiento en la última hora administrativa. Se debe tomar en cuenta que el proponente o potencial proponente que presente el recurso de impugnación deberá presentar una garantía, boleta de garantía o garantía primer requerimiento con vigencia de 30 días. De acuerdo al DBC, para las resoluciones que aprueban el DBC, deberá ser equivalente al 1% del precio referencial, y cuando es contra las resoluciones de adjudicación o declaratoria desierta, equivalente al 1% de la propuesta económica. La interposición del recurso suspende el proceso de contratación. Las formas de resolución que puede emitir la MAE es: confirmando el recurso no es procedente, continúa el proceso, se ejecuta la garantía; revocando, se revoca la resolución y anula obrados hasta el vicio más antiguo para reanudar el proceso; desestimando, se rechaza el recurso, continúa el proceso y se ejecuta la garantía. La resolución señala los requisitos o formalidades omitidos. Gracias por su atención, espero les sirva. Me despido de ustedes con la recomendación de que se queden en casa y den cumplimiento a la cuarentena. Gracias.